Bueno, bienvenidos a esta segunda unidad del aula virtual de filosofía. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre la antropología filosófica. Esta disciplina filosófica estudia al hombre considerado en su totalidad y el lugar que ocupa el mismo en el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente no vamos a estudiar como estudia la medicina solamente los procesos que tienen que ver con el cuerpo o la salud del ser humano. No vamos a estudiar como puede estudiar la sociología solamente cómo se relaciona a nivel social este hombre con los demás, sino que vamos a intentar lograr una especie de comprensión global acerca de qué es el ser humano, sus perspectivas y cómo interaccionan todos estos campos dentro de una sola persona. Entonces, la antropología lo que se va a dedicar es estudiar qué es el ser humano desde una perspectiva, como decíamos antes, más global. El concepto de antropología es utilizado también en las ciencias y eso muchas veces suele prestarse para confusiones, suele generar confusiones. Y esto se debe a que hay una disciplina científica, la antropología social, también conocida como antropología científica, que por llevar el mismo nombre antropología, por ser un estudio del hombre, también suele confundirse muchas veces con la antropología filosófica. Y si bien ambas comparten un objeto de estudio que es claramente el ser humano, el estudio que realizan ambas disciplinas, una siendo una disciplina filosófica y la otra una disciplina científica, es absolutamente diferente. La forma de producir conocimiento es diferente. El conocimiento científico se basa en la aplicación de un método puntual para crear un tipo de conocimiento que tiene que representar determinadas características, y la realidad es que la filosofía es ametódica. Por lo tanto, hay libros de filosofía que son un poema y hay otros libros de filosofía que son estructuras lógicas muy complejas basadas en la lógica matemática. Este carácter de no tener un método específico de la filosofía claramente también se traslada a sus disciplinas, por lo que la antropología filosófica no va a ser una excepción, va a representar mediante los diversos antropólogos que existan formas de presentar los conceptos de antropología filosófica muy diferentes, lo cual refleja métodos de trabajo muy diferentes. Sin embargo, en la antropología social y científica se tiene que seguir el método científico, que ya no es el método hipotético deductivo o un método claro y definido como fue en una época para todas las ciencias, pero sí que cada ciencia para cada tipo de contenido tiene un conjunto de pasos y un conjunto de procedimientos que debe llevar a cabo, y que claramente eso la antropología filosófica no necesita ni pretende respetar. Después, ya que estamos hablando de antropología, estamos hablando acerca del estudio del hombre o del ser humano. Claramente podemos ver algunas definiciones que nosotros hemos utilizado a lo largo de la historia a la hora de hablar del ser humano. Y estas son algunas de las que ustedes pueden ver. La primera, en términos históricos, que se nos presenta es la del animal racional. Básicamente, Aristóteles habla de que nosotros tenemos algo en común con el resto del reino animal, que es precisamente esas características que compartimos físicamente y que nos definen como parte del reino animal, pero que hay una característica que nos distingue de los demás, que es esta capacidad racional elevada. Esta forma de crear conceptos, de crear estructuras mentales, de crear cosas como por ejemplo la matemática, es algo que Aristóteles reconoce que nos distingue a nosotros como especie y forma parte de unas primeras definiciones históricas que hay. Después Aristóteles agrega que nosotros, además de ser animales racionales, también somos animales sociales y políticos, es decir, que necesitamos de los demás para sobrevivir, pero la primera definición que nosotros estudiamos en este momento es la de animal racional. Después surge un concepto, en un segundo momento de la historia, que es en la Edad Media, que es el concepto de persona, en el cual en un primer momento, básicamente este concepto hacía alusión a que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y por ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos una suerte de estatus diferente que el resto de las especies que pueblan la Tierra, y claramente eso nos da
derechos, privilegios o una dignidad más elevada. Con el paso del tiempo y con la secularización de la sociedad, de este proceso de ir abandonando paulatinamente lo religioso, el concepto persona también pierde su fundamento religioso y pasa básicamente a centrarse en esta cuestión de que ser persona implica tener una dignidad determinada y que todos los seres humanos la tienen. Por lo tanto, establecemos cartas, por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se basan en esto, en creer que nosotros tenemos una dignidad determinada que nos provee ciertos derechos y también evidentemente obligaciones. Otro de los conceptos que ya empiezan a ser un concepto más moderno, surgido en la modernidad, es el concepto de sujeto. Y básicamente este concepto hace referencia a las interacciones sociales. Nosotros podemos ser hijo de alguien, podemos ser amigo de alguien, podemos ser en este caso estudiantes o profesores, y todos estos roles sociales, dicen los modernos, uno de los autores que utilizó mucho este concepto fue Kant, que nos van ubicando en un punto de la sociedad como si fueran hilos que tiran de nosotros, y en la interacción de estas fuerzas que nos empujan hacia un lado y el otro, surge lo que conocemos como el sujeto, que es básicamente ese punto medio entre todas las interacciones sociales. Entonces nosotros por ahí a veces quisiéramos estar con un amigo tomando mates, y la verdad es que no podemos hacerlo porque tenemos que rendir para estudiar mañana. Entonces, bueno, tengo que postergar esa parte de mi vida dándole atención a otra. Sin embargo, por ahí cuando esté de vacaciones no voy a tener esa obligación de estudiar, y ahí puedo dedicarme más a ser amigo que a ser estudiante. Y ese balance que vamos haciendo entre los diferentes roles sociales es lo que conocemos como el sujeto. Y en la modernidad hay algunos conceptos que se fueron acuñando, que es por ejemplo el concepto del hombre líquido de Zygmunt Bauman o el hombre light de Enrique Rojas, que básicamente hacen referencia a esta cuestión de la falta de estructuras, de que ya no hay un solo concepto del hombre, porque tampoco el hombre se define mucho, sino que va cambiando y alterando lo que es a medida que va viviendo. Y estas cuestiones tan vertiginosas y tan cambiantes de la realidad también nos cambian a nosotros, van a decir un poco estos autores. Hasta que llegamos a el concepto que más o menos se utiliza un poco más hoy en la actualidad, que es de entender al ser humano como un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Estas 4 dimensiones, bio, psico, socio, espiritual, que un poco reflejan el avance del concepto del ser humano a lo largo de la historia, porque hace alusión a la dimensión biológica de la cual hablaba Aristóteles cuando hacía referencia a que éramos animales, porque hace referencia a la dimensión social, de la cual también un poco habló este autor cuando decíamos que éramos animales políticos, y también hace alusión a esa propia dimensión, el concepto de sujeto, cuando habla de los roles sociales, y la dimensión espiritual, que podemos encontrarlo un poco en el concepto de persona, incorporando la dimensión psicológica, que claramente por el advenimiento de esta ciencia en la edad contemporánea, la psicología estoy hablando, configura una nueva forma de entender al ser humano y configura también una nueva dimensión a la hora de estudiarlo y de crear un concepto acerca de él. Estas son básicamente las primeras definiciones que vamos a ver de antropología filosófica. Los invito a seguir con la lectura del módulo y consultar ante cualquier duda que les surja. Hasta la próxima unidad.